Y pues bueno, para mí es un gusto presentar pues este webinar a toda la gente que ha decidido considerar el tema del amparo, dadas las noticias y pues ahora sí que la salida al aire del registro para anfitriones. Y pues me gustaría que todo el mundo, lejos de que sea un webinar en donde Andrés nada más hable, creo que nos va a exponer todo este tema, nos va a exponer todo lo que tiene que ver con el amparo y a partir de ahí me gustaría que todo el mundo hiciera preguntas. Como yo no puedo escuchar, no sé si por alguna razón aquí puedo hacer algo yo mientras, pero voy a ir leyendo las preguntas en su momento. Entonces, nada más te pediría, Andrés, que me hagas una seña o me mandes ahí a las preguntas para yo darle ahí, moderarlas, ¿de acuerdo? Pues bueno, quiero presentarles a Andrés. Andrés Alcántara ha participado con nosotros en Expo Renta Vacacional ya en varias ocasiones, ya desde hace un par de años inclusive, no solamente él, sino también socios del despacho, y la verdad es de que están muy informados acerca de este tema. Es algo que de alguna manera ellos han estado involucrados desde el principio, así como la APAR en este tema. Entonces, para mí es un gusto presentar a Andrés. Y Andrés, por favor, tome el micrófono y adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchos saludos a todas y a todos. Buenas tardes. Agradecerte, Manuel, y a la asociación por la invitación para poder platicar con ustedes. Siéntanse libres, como decía Manuel, de hacer las preguntas que estimen convenientes aquí en el chat, y aquí entre él y yo pues resolvemos el tema que tiene de audio, pero si no, pues yo las voy contestando. Si me permiten, me gustaría primero hacer una introducción de dónde estamos parados. Como lo dice el webinar, tiene el nombre del webinar, tenemos como objetivo hablar rumbo al amparo, de camino al juicio de amparo que tenemos hasta el próximo viernes 12 de junio. Voy a retomar un poquito de lo que dije en mi última participación en la Expo Renta Vacacional. Como dijo Manuel, llevo ya 2 años participando, teniendo el gusto y el honor de poder estar en la Expo Renta Vacacional en la Ciudad de México el año pasado, 2025, y ahora en 2026. Y en los 2 momentos en los que he estado en la Expo han sido distintos. ¿Por qué? Porque en 2025 todavía no teníamos resoluciones de muchos juicios de amparo que se promovieron en contra de las reformas en 2024, y porque ahorita en 2026, cuando fue la Expo, ya teníamos las resoluciones de algunos juicios de amparo. Entonces voy a recapitular un poco de lo que platicamos allá para quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharnos, y además, aunque nos lo hayan escuchado apenas hace un par de meses, ahorita cobra especial importancia de cara a los registros que ya se habilitaron. En la Expo tuvimos la oportunidad de compartir micrófono, otro de mis colegas y yo, con representantes de las distintas asociaciones del sector. Y al final de la plática yo me acordaba que les decía, había un ambiente muy optimista de los representantes de las asociaciones, quienes pues casi aseguraban que no iban a implementar los sistemas de la estancia turística eventual antes del Mundial, y que las pláticas con el gobierno iban muy bien y que nos invitaban a ser parte de ello y demás, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, como abogado, pues yo al final les dije que ojalá y eso así fuera, pero que, pues, llegado el momento, muy probablemente iba a llegar un momento en el que íbamos a tener que activar a la parte reactiva que representa un abogado, ¿no? Nosotros compartíamos la creencia de que esto no se iba a activar antes del Mundial. Pensábamos, porque así nos lo habían dicho y lo conocíamos de intercambios con agentes de gobierno, que no iban a habilitar los registros electrónicos para los sistemas electrónicos para el registro de padrones de plataformas y anfitriones, sino hasta después del Mundial, pero bueno, pues no fue así. ¿Y qué es lo que nos tiene aquí? Pues precisamente eso, que el pasado viernes 22 de mayo, hace 2 viernes, pues amanecimos con una publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de un aviso por el que se habilitan los sistemas electrónicos para el registro en el padrón de plataformas y de anfitriones. Estos 2 padrones, que conocemos desde hace 2 años, desde abril de 2024, cuando
se reforma la ley de turismo para regular pues todo este tipo de alojamiento vacacional en inmuebles habitacionales, pero por corta estancia, como estancia turística eventual, ¿no? Entonces, lo que hace este aviso del 22 de mayo, pues es, en efecto, habilitar los sistemas electrónicos, es decir, las páginas de internet, para que anfitriones y plataformas ahora puedan ya cumplir con su obligación de registro. La ley de turismo, y aquí voy a remontarme un poquito a 2024, que además estoy seguro que ya para estas alturas la mayoría, si no es que todos ya conocen los alcances de esas reformas a la ley. Pues bueno, la ley de turismo en abril de 2024 nos llega a regular por primera vez en la Ciudad de México a este tipo de estancia turística como estancia turística eventual. Pero no solamente se trató de un tema de nomenclatura, no fue solamente ponernos un nombre y un apellido, sino que pues le puso muchas obligaciones a todos los intervinientes en el modelo. ¿Por qué digo intervinientes? Pues porque, bueno, hay operadores, hay plataformas y hay propietarios, ¿no? Entonces, que no necesariamente, si bien algunas veces una plataforma puede ser propietaria, una plataforma puede ser anfitriona, un propietario puede ser anfitrión, no siempre van a confluir dos calidades en una misma persona. Entonces, bueno, esta ley se publica, las reformas originalmente en abril de 2024, y ahí viene, dentro de una lista de obligaciones bastante larga, viene la primera gran restricción que cobra mucha importancia ahorita, que es el hecho de que a partir del cuarto inmueble registrado por el mismo anfitrión, ese cuarto inmueble y en adelante será considerado un establecimiento mercantil. Y eso conlleva varias implicaciones en materia burocrática, de trámites administrativos e incluso de desarrollo urbano. Esa fue la primera afectación que cuando se empezaron a acercar a su servidor y mis colegas, quienes están en este sector, pues nos decían, oye, es que pues al convertirme en mercantil, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a afectar? Y pues la gran afectación es que hay muchos inmuebles que cuentan con un uso de suelo habitacional. ¿Por qué? Pues porque son viviendas, ¿no? Naturalmente donde se ofrece este servicio de estancia turística eventual son viviendas que lo más probable es que tengan un uso de suelo habitacional y que al momento en el que la ley te obliga ahora, a partir de este supuesto del cuarto inmueble, a ser mercantil, por naturaleza, por disposición de la ley, el régimen mercantil no es compatible con el uso de suelo habitacional, entonces eso te obliga a que tengas que cambiarte un uso de suelo mayor, como el uso de suelo mixto. Sin embargo, cambiar de uso de suelo es un problemón. Prácticamente, aunque si bien hay 2 o 3 procedimientos para poderlo hacer, hoy por hoy es muy difícil que la Ciudad de México te permita una reconversión de uso de suelo habitacional a otro, como puede ser habitacional mixto. Entonces, esa fue la primera gran afectación, pues porque te manda al régimen mercantil, pero además de que te manda al régimen mercantil, que de por sí ya incluye cargas administrativas mayores, no te permite realizar ese cambio, porque no hay un mecanismo idóneo para poder realizar el cambio de uso de suelo y por tanto quienes no puedan realizar el cambio pues no se podrán registrar. Y por eso les digo que aquí es donde cobra importancia el registro, porque no es solo no es solo una cuestión de tramitar o no un uso de suelo, sino que la ley pues implementa 2 registros que seguramente ya todos conocemos. Por un lado, el registro de plataformas para las plataformas tecnológicas y por el otro, el registro de anfitriones para anfitriones u operadores que son quienes, conforme a la ley, con su legal propiedad o posesión del inmueble, lo ponen a disposición de terceros para la estancia turística eventual. Y es este registro el que detona prácticamente todo el resto de obligaciones de la ley, pero aparte detona cuando menos la más importante, que es este tema de la transición al régimen mercantil. Porque para tú poderte registrar en estos padrones, sobre todo en el padrón de anfitriones, para que los anfitriones puedan registrar los inmuebles, necesitan dar de alta un aviso de funcionamiento, o sea, tratándose del cuarto inmueble en adelante que se convierte en mercantil, necesita dar de alta un aviso de funcionamiento que a su vez requiere que sea compatible con alguno de los giros, dice la ley, del reglamento de la propia ley. Sin embargo, ni la ley de turismo ni el reglamento de turismo prevén giros, sino que solamente la ley de establecimientos mercantiles prevén los giros de bajo impacto zonal y vecinal.
Entonces, se termina convirtiendo esto en una cuestión, como le llamamos los abogados, y sin ser técnico, creo que el nombre de lo que voy a decir se explica por sí solo, una obligación de imposible cumplimiento. Yo quiero seguir operando, yo tengo tal vez un uso de suelo habitacional y ok, estás queriendo que transite a otro, pues bueno, voy a intentarlo, pero como no tengo los mecanismos legales para realizarlo, no voy a tener el uso de suelo que me exige el registro para poderme registrar, y si no estoy registrado, no voy a poder operar. Esa es la primera gran afectación con la cual llegaron pues los primeros clientes hace ya poco más de 2 años. Y por supuesto, pues insisto, hay muchas otras obligaciones que después del análisis de 2 años, pues ya nos damos cuenta que sin duda el sector muchas veces ha optado ya incluso por decir, enfoquémonos en esta batalla y el resto puede que no sea tan nocivo. Después, en septiembre, se publica el reglamento de la Ley de Turismo, que supuestamente era el que iba a definir qué giro tenía que tener la estancia turística eventual, no lo hace, y se publica también el nuevo reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, que no nos regula. Sin embargo, ¿por qué es importante? Pues porque a partir del cuarto inmueble tendremos que estar conforme a lo que dice la Ley de Establecimientos Mercantiles y por tanto a su reglamento. Y después, en octubre de 2024, como último antecedente normativo, pues se publica una reforma al artículo 61 sexties, ahora cuarto párrafo, más bien se adiciona el cuarto párrafo para establecer una nueva limitante, que es la limitante del 50% de noches al año. Establece este párrafo del artículo 61 sexties que no se le renovará el registro a quien ofrezca más del 50% de noches al año. Y después dice el mismo párrafo, quien desee ofertar más inmuebles, que esto va relacionado con lo que decía de que a partir del cuarto inmueble se convierte en mercantil, u ofertar más noches, tendrán que estar a lo dispuesto por la Ley de Establecimientos Mercantiles. Es decir, primero te restringen el número de noches al año y después te dicen, bueno, si quieres ofrecer el 100% te tienes que convertir en mercantil. Entonces, ¿qué fue lo que terminó por hacer esta última reforma? Habilitar un segundo supuesto de habilitación del régimen mercantil. Ya teníamos uno a partir del cuarto inmueble registrado por el mismo anfitrión y en octubre de 2024 nos agregan otro, si es que quiero ofrecer más del 50% de noches al año. Entonces, estas son las principales afectaciones que presenta el sistema normativo. Sistema normativo, me refiero al conjunto de normas que ya expliqué y que pues fueron las que representaron una principal preocupación en el sector y que hizo que se contactaran con abogados para poder ver qué se puede hacer. 2024, en abril promovemos amparos, en octubre volvemos a promover otros amparos con motivo de estas últimas reformas. ¿Qué es el juicio de amparo? Para quienes no sean abogados, pues seguramente todos hemos escuchado en las noticias de los amparos, tal vez más en un contexto penal siempre cuando se trata de órdenes de aprehensión, pero el amparo es un juicio que tenemos todas y todos los mexicanos para poder cuestionar actos de la autoridad. Así de sencillo. Y para decir que ese acto de autoridad viola mis derechos. Y si viola mis derechos, entonces es inconstitucional. Y si es inconstitucional, entonces ese acto o esa norma ya no me debe de aplicar. Ese es el juicio de amparo a muy grandes rasgos. Es un juicio muy noble en el sentido en el que sí puedes lograr buenas resoluciones como particular. Muchos de los avances en derechos humanos se han logrado a través del juicio de amparo. Y además es un juicio que te permite impugnar muchas cosas, dentro de ellas normas. Entonces, en 2024 fuimos parte o sea, fueron varios despachos que ofrecieron los servicios para impugnar estas normas y un servidor con algunos colegas fuimos parte de algunos de esos grupos de abogados que promovimos amparos. ¿Qué pasa con estos amparos? Pues nosotros los promovimos con motivo de la entrada en vigor de las normas, es decir, a partir del momento en que la norma se volvió vinculante u obligatoria para todos de conformidad con el régimen transitorio de la propia norma. ¿Cuál fue ese plazo? 30 días después de la entrada en vigor de las reformas del 4 de abril de 2024, el cual feneció por ahí del 15 de mayo de 2024, si no mal recuerdo. Entonces ahí nos vamos todos en un primer paquete de amparos. Y luego, cuando vienen en los reglamentos en septiembre y las reformas de octubre del mismo 2024, un segundo paquete de amparos, nuevamente como le llamamos normas autoaplicativas, es decir, dentro del plazo de 30 días.
De ahí pasaron meses para que los juzgados y los tribunales en la Ciudad de México pudieran resolver sobre estos asuntos, meses, años incluso. Y lo primero que encontramos fue que, bueno, seguramente han escuchado la suspensión en amparo también. La suspensión lo que te permite es que lo que estás impugnando, ya sea un acto o una norma, no te sea aplicable mientras dura el juicio, con independencia de que en el juicio te puedan negar o dar el amparo. Por eso la suspensión es tan importante en asuntos como este, porque prácticamente a la semana de que hayas presentado tu demanda, puedes saber si te va a seguir aplicando o no en lo que se resuelve el juicio. Y cuando se resuelva el juicio, si ganas el amparo, pues ya nunca más te va a aplicar esa norma. Lo primero que encontramos fue que la mayoría de los jueces y tribunales negaron la suspensión. Mis colegas y yo, dentro de los asuntos que tuvimos 2 suspensiones en contra de estas normas, pero después los tribunales de segunda instancia las revocaban y por tanto se acababan la suspensión. Ese fue el primer encuentro y el primer obstáculo. No es cierto, el primer obstáculo que nos encontramos fue el de los desechamientos de las demandas, porque nos decían que no nos causaba afectación todavía las normas hasta que no existieran precisamente estos sistemas electrónicos de registro. Todos esos desechamientos se levantaron, es decir, los impugnamos y los ganamos, se admitieron las demandas, luego viene la suspensión, algunos tuvimos suspensión, no todos los juicios, hubimos quienes sí, pero al final esas suspensiones también terminaron siendo revocadas. ¿Y qué pasó al final de estos juicios? Que todavía hay algunos en trámite. Yo tengo uno en trámite y en estas semanas platicando con colegas del asunto o con clientes, pues nos dicen que también tienen asuntos de estos temas desde 2024 en trámite. ¿Qué fue lo que pasó? Que al final los jueces y los tribunales decidieron que, así como habían dicho al principio, para desechar las demandas, las normas todavía no nos causaban afectación. ¿Por qué? Porque no existían los sistemas electrónicos de registro. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los jueces? Sobreseyeron, que es una figura en el amparo, bueno, en procesal en general, que se llama sobreseimiento, que significa que no se entra al estudio de fondo del asunto, sino que por alguna cuestión procesal no se permite acceder a esa etapa y por tanto se sobresee, ¿no? Eso, con toda claridad se los digo, no significaba que no pudiéramos promover un amparo hoy. Esos sobreseimientos, pues bueno, era como, ok, en este momento no me lo van a resolver, pero cuando se implementen los sistemas electrónicos de registro, me voy a poder ir al amparo. Y ahí es donde estamos hoy parados. Vuelvo a mi inicio de la plática, hace 15 días, bueno, poco menos de 15 días, se publica este aviso. Y no solo se publica, sino que cumple en efecto en habilitar la página de internet para registrar a los inmuebles y las plataformas en los registros de anfitriones y plataformas. ¿Y cuál es la preocupación a raíz de esto? Que de hecho desde ese día, bueno, creo que el lunes siguiente le escribí yo a Manuel, recordando lo que platicábamos en la expo, y le escribí a otras personas que conozco del sector, pues para decirle, ahora sí ya tenemos un plazo para ir al juicio de amparo. Y para ir al juicio de amparo, como en todos los juicios, siempre va a haber un plazo que tienes que cumplir. Si se te va el plazo por 1 minuto, porque los días se cuentan para estos efectos con minutos y segundos, si se te va el plazo por 1 minuto, ya no puedes irte al amparo, al menos no con motivo de esta nueva oportunidad. Entonces, pues sí, llevamos 1 semana y media prácticamente con los registros abiertos, pero no solamente con los registros abiertos, sino con el tiempo corriéndonos en contra para promover los juicios de amparo. ¿Cuál es el único mecanismo que vemos hoy para poder lograr que no se tengan que registrar ustedes y por tanto no se les verifiquen las afectaciones, sobre todo las mercantiles que ya hablaba? Promover un juicio de amparo. Juicio de amparo es la única oportunidad, o más bien la única llave que nos va a intentar abrir una puerta para que ustedes no tengan que cumplir con estas obligaciones. Nos han preguntado muchos, oye, ¿y me registro y después me voy al amparo o mejor no me registro y me voy al amparo? Definitivamente nuestra recomendación es no se registren y vamos al amparo, porque lo que vamos a buscar es que no se tengan que registrar. Además, hay un punto muy importante que tiene que ver con los plazos para los registros. Hubo mucha confusión y luego algunas noticias no ayudan mucho a aclarar esas confusiones, pero
Hubo mucha confusión porque este aviso de 22 de mayo traía hasta abajo una norma transitoria que decía que las plataformas tendrían 30 días a partir de su registro para dar de baja a los inmuebles que no contaran con su registro correspondiente. Entonces muchos empezaron a decir, tenemos 30 días para registrarnos. No es cierto. La ley de turismo desde 2024 estableció que una vez implementados los sistemas electrónicos de registro, los anfitriones tendrían 90 días para registrarse y las plataformas también. Entonces, estos 30 días de los que habla el aviso son complementarios a esos 90. Entonces, en realidad tienen ustedes 120 días para registrarse como anfitriones. No tienen 30. Esa también es una precisión bien importante. No crean que tienen hasta el 22 de junio para registrarse y que si no se registran, pues ya van a venir a sancionarlos. No. Tienen 90 días que, si no mal recuerdo, vencen o terminan por ahí del 20 de agosto. Por eso es muy importante evaluar la necesidad y el interés de cada uno de ustedes y de sus conocidos en el sector de promover el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque, insisto, es la única manera en la que se podrá intentar abrir la puerta de que no tengan que estar obligados a registrarse y, por tanto, no se les activen todas las restricciones que derivan del registro en los padrones de anfitriones y de plataformas. 12 de junio, no hay ningún día más, o sea, no hay forma de buscarle un día más. Recordemos, insisto, que cuando nos sobreseen en 2024 o en 2025, pero respecto a las reformas de 2024, yo no he visto ni una sola sentencia de juzgado ni de tribunal colegiado en la Ciudad de México y he visto muchísimas. No he visto una sola en la que digan que se necesitaba el registro para poder ir al amparo. Todas son coincidentes en decir que se necesitaba la habilitación de los sistemas electrónicos de registro, porque es cuando entonces yo ahora sí ya puedo o tengo que cumplir con mi obligación de registrarme. Y pues, ¿qué buscas con el amparo? Pues naturalmente no registrarte. Entonces, estamos ya en ese momento. Es bien importante que todos y todas los interesados estén conscientes de ello, porque ya sucedió el viernes 22 de mayo, lo que los juzgados y los tribunales llevaban 2 años diciéndonos que esperáramos para ir al amparo. Entonces, si llevábamos 2 años esperando para este momento y ya estamos en ese momento, pues creo que cuando menos tenemos que tomarnos la molestia de evaluar por qué sí ir al amparo o por qué no, y que cada quien tome su decisión. Y precisada esa parte procesal de que tenemos hasta el 12 de junio, abordaré este segundo punto que les digo de por qué ir al amparo. Otra cuestión rápida. ¿Es verdad que si me niegan el registro me puedo ir al amparo? Sí. O sea, no me voy al amparo de aquí al 12 de junio, pero el 20 de agosto me intento registrar y como no tengo mi folio mercantil, me niegan el registro, ¿me puedo ir al amparo? Sí, sí se puede. Pero ahí se corre el riesgo de que el juez te diga que ya tuviste el plazo que te habían dicho los tribunales para poder promover el amparo. ¿Cuál era ese plazo? 15 días hábiles a partir de la habilitación de los sistemas electrónicos de registro. Entonces, por eso nuestra recomendación, que creemos además es la más responsable con los clientes, es no te esperes a que te nieguen el registro por 2 razones, porque entonces ya no vas a poder buscar la suspensión para no registrarte porque ya lo intentaste. Y 2, puede que un juez te diga, ya se te fue y tenías que hacerlo el 12 de junio. Preferible a irnos al 12 de junio y que después, si nos niegan el registro, podamos ampliar una demanda, por ejemplo, de amparo, a que me quede cruzado de brazos de aquí al 12 de junio y después intente irme al amparo y me digan, estuviste esperando 2 años y cuando llegó el momento se te fue el tiempo y ahorita ya no puedes venir. La cuestión del tiempo y los plazos procesales en el juicio de amparo, como en todo juicio, es fundamental y no hay manera de esquivarla. Ahora, ¿por qué irnos al amparo? Pues creo que ya he hablado de la principal razón a lo largo de esta plática. Para evitar el registro. La única manera de que podamos evitar la obligación del registro y, por tanto, las obligaciones mercantiles y de desarrollo urbano que derivan es intentando el amparo. No estoy diciendo que promoviendo un juicio de amparo vayamos a tener un resultado completamente positivo, ¿no? Y creo que no hay abogado tratándose de prácticamente ningún asunto que pueda decirles, yo te presento el amparo y te lo voy a ganar con total certeza, porque pues siempre hay muchas circunstancias que se
valoran al momento de estudiar un asunto, y sobre todo cuando es un asunto tan complejo, con tanto impacto, tan mediático, tan social como lo es este. Pero lo que sí es definitivo es que esta es la oportunidad para intentarlo, y que pues creo que no hay peor lucha que la que no se hace. No intentarlo, pues te pone todavía en una posición peor porque ni siquiera lo intentaste. En cambio, si lo intentas, puedes tener una oportunidad. Aquí también me gustaría platicar de dos razones, perdón, de dos temas que abordé en la Expo en este año, en abril de este año, perdón, hace un par de meses. Y es que ya salieron dos jurisprudencias relacionadas con el tema. Y seguramente algunos ya las han visto, las han escuchado, se las han contado, porque ya también he visto yo que hay noticias que te las resumen. Una tiene que ver con que las normas en efecto eran autoaplicativas. De nada nos sirve ya, pues porque nuestros juicios ya se sobreseyeron. ¿Qué significa que eran autoaplicativas? Que en efecto pude haber ido a los 30 días después de que se publicó la ley en 2024 a reclamarlas, pero salió muy tarde esa jurisprudencia, salió hace principios de este año y la mayoría de los juicios ya estaban sobreseídos. La segunda jurisprudencia sí es muy importante de cara al momento en el que estamos. La segunda jurisprudencia dice que la suspensión es improcedente en contra del artículo 61 sexies, párrafo cuarto de la Ley de Turismo. Si recordamos, ¿qué es lo que dice ese párrafo cuarto? Es la limitante del 50% de noches al año. Esa es la limitante que viene en ese párrafo cuarto. Ahora, esa jurisprudencia vuelve un poco más difícil que nos den una suspensión ahorita. Sí vuelve más difícil, pero no imposible, y les voy a intentar explicar de la manera más coloquial posible por qué. La jurisprudencia establece con toda claridad que es improcedente la suspensión respecto del 61 sexies, párrafo cuarto. Primer punto a nuestro favor. Lo limita, lo restringe, lo constriñe a esa disposición. Ni siquiera dice a todo el artículo 61 sexies, no dice a todo el capítulo de la estancia turística eventual, no dice a toda la ley de turismo, no dice a todo el decreto de 4 de abril de 2024. Dice artículo 61 sexies, párrafo cuarto, primer punto a nuestro favor, que podemos utilizar para decir, ok, existe esa jurisprudencia, pero no me es aplicable para solicitar la suspensión respecto de otras normas. Por ejemplo, el segundo párrafo del propio artículo 61 sexies, que trae la limitante del registro y que el cuarto inmueble a partir del registrado por el mismo anfitrión se convierte en un establecimiento mercantil, que creo que es donde debemos de centrar la lucha en esta ronda de amparos. Segundo, es que si bien cuando uno lee la jurisprudencia habla de dos términos jurídicos que se llaman orden público e interés social, y se puede pensar que hace un análisis genérico de la suspensión de cara a la ley de turismo y de cara a las iniciativas de ley que dieron origen a las reformas. Y por tanto podríamos decir, aunque el título de la jurisprudencia dice 61 sexies, párrafo cuarto, en realidad me la van a aplicar para negármela por todo, porque analizó la jurisprudencia del proceso legislativo. La realidad es que hay por ahí una porción que nos ayuda a salvarnos aún más. Que si bien es cierto, habla de gentrificación y de aumento a los precios de la vivienda, lo hace expresamente de manera relacionada con un término que utiliza la jurisprudencia que dice el coeficiente de la mitad de las noches al año. Es decir, analizó los problemas de gentrificación y aumento en los precios de la vivienda directamente en relación con el coeficiente, la limitante de no poder ofrecer más de 50% de noches al año. No lo hizo de manera abstracta a la regulación de la estancia turística eventual, no lo hizo de manera abstracta al registro, no lo hizo ni siquiera de manera específica respecto del registro. Lo hizo de manera relacionada, de manera muy directa, con el coeficiente del 50% de las noches. Eso es para nosotros un área de oportunidad para poder convencer a un juez de que la suspensión es procedente respecto del registro. ¿Es fácil? No lo es. Les mentiría yo si les dijera tenemos todas las de ganar la suspensión. Porque existe esta jurisprudencia y hay jueces que pueden sí utilizarla para decir te niego todo. Pero sí se puede. ¿Y de qué va a depender que se pueda o no conseguir la suspensión? De dos cosas. La primera depende completamente de nosotros, de los abogados que en dado caso ustedes decidan contratar para convencer al juez. Nos han preguntado cuál es la diferencia si me voy con tal o me voy con tal. Si hay una diferencia, y esa diferencia está en el fondo del asunto, en los argumentos que se hacen valer. Los dos podemos vender lo mismo, un amparo en contra del registro de la estancia turística eventual,
pero no necesariamente los dos van a traer los mismos argumentos, y no todos los argumentos son ganadores. Entonces, primero es eso, de eso va a depender. De qué argumentos se hacen valer, porque son los argumentos que van a intentar convencer al juez. Y hay una variedad grande de argumentos. No todos vamos a argumentar lo mismo definitivamente. Segundo punto, ¿de qué depende? Del juez. Podemos ir, y lo vemos en asuntos de todas las materias, podemos ir con la mejor demanda, con los mejores conceptos, con la mejor argumentación, pero puede tocarnos un juez muy estricto, puede tocarnos un juez decidioso que le da flojera estudiar un asunto complejo, puede tocarnos un juez con un criterio subjetivo y por tanto parcial, y entonces por mejor que esté hecha la demanda, ese juez pues, puede negarnos el amparo. Pero esta segunda opción, esta segunda parte o cuestión, a esa siempre nos exponemos, en cualquier juicio y no con la reforma judicial. A eso nos exponemos desde siempre, porque las personas somos humanos y tenemos, incluidos los jueces, y tenemos un criterio, ¿no? Entonces, aquí en el despacho decimos, uno pide y el juez dispone. Eso es invariable y siempre ha sido así. ¿Qué sí puede hacer la diferencia? El argumento de los abogados que contraten para hacer el amparo y el seguimiento y el litigio, o sea, la plática presencial que puedan llevar los abogados con los jueces, con los magistrados. Eso es lo que puede hacer la diferencia. Entonces, recapitulando, para dejar espacio para preguntas y respuestas, ¿tenemos un plazo? Sí, 12 de junio. ¿Podría después del 12 de junio con una negativa de registro intentar el amparo? Sí. ¿Lo recomiendo? No, en lo absoluto. ¿Vale la pena intentar el amparo? Sí. ¿Tengo el 100% de seguridad de que me van a dar la suspensión del amparo? No. Estoy en una mejor posición. Si intento el amparo a no intentarlo con independencia de lo que después nos vayan a resolver en el fondo, definitivamente. Y eso creo que en general lo recomendaría para cualquier litigio. Siempre es mejor ir y cuestionar e intentar pelear, intentar que alguien te diga que tienes la razón o que no la tienes, pero intentarlo, hacer valer tus derechos. El juicio de amparo es un derecho, es ejercer tu defensa. Entonces, hasta aquí me gustaría dejar esta participación para ver si alguien tiene alguna pregunta y si tienen alguna pregunta específica, poderla abordar. Veo aquí una que pregunta Mati, si este tema solo aplica para Ciudad de México. Sí, o sea, ahorita hablaba con Manuel, sé que no es la única entidad federativa, la Ciudad de México, que trae regulación de la estancia turística eventual. Platicaba yo con él, yo soy de Oaxaca, yo sé que en Oaxaca desde abril de 2025 también se reformó la ley de turismo para generar una regulación muy similar y también trae sistemas electrónicos, pero ahí todavía no los implementan. Entonces, sí, ahorita en específico de lo que estamos hablando en este webinar, y por ejemplo esta fecha que yo les puse del 12 de junio, y más bien todo el resumen que di ahorita del contexto procesal y legislativo es exclusivamente Ciudad de México porque es una ley de la Ciudad de México. No aplica para otras entidades federativas, a menos que otras entidades federativas a partir de esto se pongan las pilas y vengan e implementen también sus sistemas electrónicos de registro, o que si no tenían reformada su ley de turismo para regular estancia turística eventual, ahora lo hagan con motivo del ejemplo de la Ciudad de México. Pero sí, respecto de todo lo que he dicho hasta el momento y lo que nos tiene hoy aquí es lo que sucedió el 22 de mayo de 2026 en la Ciudad de México. Entonces, solo aplica para la Ciudad de México. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, porque creo que Manuel no me va a escuchar, pero ahí en el chat yo las puedo ir leyendo con mucho gusto y con confianza pueden hacerlas. Ya no te... a ver, hay una pregunta. No te escuchamos, Manuel, pero a ver, hay una pregunta. Para los nuevos anfitriones, ¿cómo vamos a saber si se va a rentar más del 50%? No, pues es que es una limitante que tú tienes que poner. No es que algo te lo vaya a determinar. Es que ya estás obligado, aunque seas nuevo o viejo anfitrión, no importa eso, ya estás obligado a que si te quieres mantener con un uso habitacional, no puedas ofrecer más del 50%. ¿Cómo va a saber el gobierno si lo hiciste o no? Hay reportes semestrales obligatorios que prevé la ley de turismo para enero y julio de cada año,
en el que los anfitriones van a tener que reportar cuántas noches se rentaron al año. Si de esos reportes la Secretaría de Turismo advierte que el inmueble se rentó más del 50% de noches al año, te van a negar la renovación de tu registro para el siguiente año, a menos que hayas hecho ya tu transición al régimen mercantil. Si no hiciste esa transición, pides tu renovación del registro, pero excediste el 50% de noches al año, te van a negar el registro, lo cual implica que no puedas operar, y que operes sin registro, dependerá ya de que poco a poco vayamos viendo qué tanto va el gobierno a implementar la ley y con qué tanta firmeza, pues te pueden incluso hasta clausurar el inmueble. Y multas económicas, etcétera, etcétera. Entonces, sí es un tema de cuidado. A mí me negaron, Ernesto Flores, a mí me negaron el amparo, entiendo que ya no puedo volverlo a intentar. Ok, esta situación es especial. Yo en lo particular no había visto ninguna negativa de amparo, había visto puros sobreseimientos y uno que otro amparo. En tu caso tendríamos que, o sea, la respuesta más rápida y sencilla sería decirte, ya no lo puedes intentar, pero sí tendríamos que ver si reclamaste todas las normas en ese primer amparo. Por ejemplo, si solo hubieras reclamado el 61 sextis párrafo cuarto, podrías todavía reclamar el resto. Si reclamaste el 61 sextis párrafo segundo nada más, podrías reclamar todavía el cuarto. Si no reclamaste el 61 sextis porque solamente te fuiste por cuestiones de higiene, de seguridad, de protección civil, obligación solidaria, póliza de seguro, ahorita podrías reclamar el 61 sextis. Pero sí, cuando a ti te niegan un amparo y esa negativa de amparo ya está firme, es decir, ya está la última sentencia, ya la recurriste ante un tribunal colegiado y el colegiado lo confirmó. Si ya te negaron el amparo de una norma, ya no puedes volver a pedir el amparo de esa norma. Entonces, si tú ya tienes una negativa del 61 sexy, sobre todo, que es el que más nos importa por sus párrafos segundo y cuarto, ya no puedes pedir el amparo. ¿Qué tal? ¿Ahora sí ya me escuchas? Sí. Perfecto. Oye, mira, también acabo de dar acceso a Juan Pablo. Juan Pablo es el representante de APAR en Ciudad de México. No sé si Juan Pablo nos estás escuchando y pudieras también comentar algo al respecto. Bueno, en lo que vemos si se puede conectar, Juan Pablo, lo que yo te quería preguntar, Andrés, es lo siguiente. Al principio hablabas de que a partir de la tercera propiedad te tienes que registrar como establecimiento mercantil. Cuarta. Y a partir de la cuarta, perdón. O sea, con la primera, segunda y tercera puedes hacer renta de corto plazo, pero a partir de la cuarta ya lo tienes que... Esto es algo que de alguna manera habíamos visto y que era totalmente, pues, o sea, te dan permiso, pero realmente no te están dando ningún tipo de permiso para hacerlo, porque como tú bien comentabas, es muy, muy difícil conseguir los permisos para hacerlo de un establecimiento comercial. Imagínense, tienes una casa y luego o tienes un departamento, pues es meramente imposible. Esa es la primera cuestión que es, pues, está fundamentalmente errónea. Y luego la siguiente es el tema del 50%. En cuanto a ocupación. Desde mi punto de vista, y he hablado con mucha gente, pues hemos concluido de que pues en ningún tipo de sector, en ningún tipo de trabajo, pues a alguien le puede poner el tope de poder trabajar un 50%, ¿no? Entonces, eso también es algo que sin lugar a dudas afecta. Y una de las preocupaciones que tenemos es de que esto se pueda ir a otros estados. El punto que quiero hacer es de que si tienen la posibilidad de ampararse, pues sugeriría yo que lo vean, lo consideren como una opción real. Nosotros como asociación hace 2 años metimos un amparo. El problema fue que no lo obtuvimos porque el juez, al nosotros no ser o no tener propiedades, porque representamos a property managers y anfitriones profesionales, pero no tenemos ninguna propiedad como tal que administremos. Entonces, ahí se nos explicó que nosotros no podíamos tener
el amparo, ¿no? Hay un término especial para ese tipo de amparo, no lo recuerdo, pero... Interés legítimo. ¿Perdón? ¿El interés legítimo? El de interés legítimo, correcto. Entonces, se trató de hacerse por esa vía y pues no, ya no caminó. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, valdría la pena que lo hicieran. Y por el otro lado, también quería yo dejar la palabra a Juan Pablo porque justamente el jueves de la semana pasada, nos hicieron una presentación de este registro, de esta plataforma de registro, y es una locura. O sea, realmente es una, o sea, vaya, tenía muchísimos errores. De hecho, pedimos que nos entregaran el video de lo que se grabó, así como se está grabando esta conversación también, que se los vamos a distribuir. Pedimos esa grabación, no nos la han entregado, pero ahí habla un poco acerca de lo mal que está hecho todo esto, ¿no? Entonces, en su momento se los haremos llegar, pero la plataforma está con muchos problemas. Había cuestiones que nosotros, tanto la Asociación de Ambitur como APAR, preguntábamos y el de Todos Somos Anfitriones, y la verdad es de que no reflejaba, esa plataforma no está reflejando ahorita algunas de las cosas que debería de reflejar o que se dijeron que se iban a reflejar. Entonces, sí es un tema bastante desagradable. Ahora, Andrés, en términos generales, ¿nos pudieras dar una idea, por ejemplo, de costos, de cuánto estamos hablando, de generar y de tiempos al querer meterse en un amparo de esta naturaleza? Sí, mira, primero voy a abordar la segunda pregunta, los tiempos, es más fácil de abordar. Los tiempos, a ver, se presenta la demanda 12 de junio, nos tendrían que resolver sobre la suspensión provisional a más tardar al siguiente miércoles, que vendría siendo 15 de junio. Esa suspensión provisional sirve muy poco, sirve por una semana, serviría por a lo mucho hasta el 22 de junio, que es cuando tendríamos que saber entre el 22 y el 23 sobre la suspensión definitiva. Esa suspensión es la más importante, la del 22 o 23 de junio, porque si nos la dan, aun y cuando alguna de las autoridades, o sea, Secretaría de Turismo, Congreso de la Ciudad de México, la impugnen y nos vayamos a una revisión, no importa la suspensión, para mí sigue surtiendo efectos. Entonces, por ahí del 23, 24 de junio, para quienes promuevan el amparo el 12, podríamos decirles, listo, tienes tu suspensión, y por tanto ya, mientras se acabe el juicio, que puede durar 1 o 2 años, ahorita te digo por qué, no te tienes que registrar. Si nos la niegan, también lo sabríamos por esa fecha, y entonces, ¿qué procedería? Que nosotros seríamos los que tendríamos que interponer un recurso de revisión para que un tribunal colegiado nos dé la suspensión. Si ese es el caso, nos puede dar la suspensión el colegiado en una prox de 6 meses. Todo depende de la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional, pero de nuestra práctica, al ser una revisión incidental, o sea, de la suspensión, puede que sean 6 meses. Entonces, estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿no? En enero, en el caso de que nos nieguen la suspensión definitiva en el juzgado, en enero podríamos tener ya el aprox, insisto, más o menos, la noticia de si definitivamente ya no voy a tener la suspensión o si ahora me la da el colegiado en lo que dura el juicio. Ahora, por lo que respecta al fondo del asunto, un asunto como estos suele durar en primera instancia, o sea, en el juzgado, entre medio y 1 año. Pero, con independencia del sentido de la sentencia, o sea, ya sea que me den el amparo y por tanto la autoridad pueda impugnar ese amparo, o que no me den el amparo y por tanto yo pueda impugnar esa negativa de amparo, o que me sobresean y yo pueda impugnar ese sobreseimiento, puede tomar, eso ya nos lleva a la segunda instancia, y la segunda instancia nuevamente puede tomar entre 6 meses y 1 año. Entonces, tomando como experiencia los juicios anteriores, yo no veo que vayan a durar los nuevos menos de 1 año. Y yo le calculo que estén durando entre 1 año y 2 años, dependiendo de las particularidades de cada uno. Si tenemos suspensión desde junio
y esto dura 2 años, pues estamos del otro lado, porque por 2 años no te vas a tener que preocupar por ninguna de estas obligaciones. Ahora, si además le agregamos, no sé, pruebas periciales, que en nuestros juicios, para cuando tenemos suspensión, planteamos ofrecer una prueba pericial para alargar el juicio, pues porque hay veces que la suspensión te sirve y pues mejor me espero un rato más a que me nieguen o me den el amparo, pero yo tengo ahorita mi suspensión. Entonces, si ofrecemos una prueba pericial, podemos sumarle más o menos otros 3 a 6 meses al juicio. Entonces, yo digo que el piso mínimo para que se pueda resolver es de 1 año, el piso máximo, ya yéndome muy arriba, es de 3, y ya con un tema de pericial. Otra cuestión es que, me faltó decirla, es que en la Corte hay ya 2 asuntos, una promovido por muchos anfitriones, personas físicas, y otro tenemos entendido que por anfitriones por menos, ninguno de esos lo llevamos nosotros, pero sí los tenemos rastreados en la Corte. Si esos asuntos se resuelven en lo que resta de este año, que es probable, y no lo puedo aseverar, pero sí es probable por los contactos que tenemos en la Corte y que hemos preguntado, sí es probable que se resuelvan. Esos asuntos van a definitivamente determinar cómo se van a resolver los nuevos. Si en esos asuntos se le da el amparo a la persona que lo pidió, no quiere decir que inmediatamente todos ustedes y todo el sector nos vamos a ver beneficiados, no. Pero sí quienes tengan el amparo promovido y todavía no resuelto, si la Corte da el amparo, entonces lo va a tener que utilizar como precedente y pues nos va a dar el amparo. Una razón más para ir al amparo. Si yo ahorita no me voy al amparo y en agosto la Corte dice que la ley de turismo es inconstitucional, pero yo ya no estoy en el amparo, eso no me va a beneficiar de ninguna manera. Y la única manera en la que me beneficie es porque el juez que esté viendo mi asunto sepa que la Corte ya lo resolvió y diga voy a resolver como la Corte. No es que el amparo de la Corte me vaya a beneficiar directamente, pero puede echarme lluvia y ayudarme, salpicarme y ayudarme. Si el amparo de la Corte se resuelve en contra, o sea, se declara la constitucionalidad de la ley de turismo, entonces, y también desde un tema de ética profesional de mi parte, estamos en problemas porque es muy probable que entonces esa negativa de amparo la retomen los jueces para todos los demás amparos. Es una moneda al aire. Es una moneda al aire. Yo hoy no podría decirles, les van a dar el amparo, les van a negar el amparo en la Corte. Definitivamente son 2 asuntos que van a permear en el resto de los amparos individuales o colectivos que estén abajo en juzgados o tribunales. Por eso también con otras asociaciones, Manuel, por ejemplo, con Sean, hemos propuesto también litigar ante la Corte en estos dos asuntos. Aunque no seamos parte, ahí hay una figura que nos permitiría ir a argumentar para que le den el amparo a los que están solicitándolo y por tanto eso nos pueda beneficiar. O cuando menos si lo llegan a negar, que no lo nieguen por el artículo 61 sexies, no sé, ¿no? O sea, jugarle ahí para que podamos seguir con vida en el litigio. Eso en cuanto por lo que respecta a los tiempos. Y por lo que respecta a los honorarios, depende del diseño de la demanda. Puede haber demandas colectivas que llevan sus complicaciones logísticas, sobre todo. ¿Qué es una demanda colectiva? Pues, por ejemplo, 10 propietarios. O sea, 10 inmuebles. O 5 operadores, te juntas tú con tus 4 amigos operadores y cada uno opera 10 departamentos, entonces ya tienen 50 departamentos, ¿no? O individual, ¿no? O sea, oye, pues es que yo soy dueño o sea, yo soy propietario, anfitrión de 4 inmuebles y nadie me opera. Yo solito lo subo a la plataforma, nadie me opera. Entonces, pero y además me quiero ir solo, no me quiero mezclar con nadie. Entonces, esa persona, pues, tiene otra situación en específico. Otra situación distinta es la de los operadores profesionales que tal vez sí tienen 5, 10 edificios con 50 departamentos cada uno y se convierte en un mundo, ¿no? Que pues todos conocemos que eso existe. O anfitriones que tal vez sí no son dueños de ningún edificio, pero ponen a disposición, operan, 300 departamentos. O sea, ahí obviamente es una cotización distinta. ¿Cuál es la cotización más aterrizada, por así decirlo, o más baja? Pues la de una persona que va consigo solita y vengo yo con mis 4 inmuebles. ¿Cuál es una ventaja de un amparo colectivo? Que también se puede hacer una negociación de decir, a ver, Manuel, si me consigues a 9 anfitriones
y le ponemos un fee, una tarifa, pon tú, de 10,000 por persona, pues a ti solo te está saliendo en 10, pero en total el amparo tal vez va a salir en 100, ¿no? Y entonces así ya las dos partes salimos ganando. Entonces depende mucho de la petición concreta de cada quien, y nosotros ahorita tenemos como 5 tipos de cotizaciones, y lo que les pedimos es, a ver, plantéennos cada quien en privado qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, qué es lo que les interesa, y conforme a eso podemos cotizar. Ok. Oye, antes de darle, creo que ya Juan Pablo está aquí. ¿Andas por ahí, Juan Pablo? ¿Nos escuchas? Sí, ya, perfecto. Muy bien. Oye, mira, te queríamos preguntar a ti cómo estás viendo, más bien, si quisieras agregar algo más de lo que ha estado comentando Andrés, ya que tú has estado en Ciudad de México con todos estos temas. Sí, bueno, primero la claridad de Andrés siempre es muy buena, por eso lo invitamos a cada rato a Expo RD, un despacho boutique increíble que lo hacen súper bien y agradecerle, ¿no? Esta claridad. Justo menciona cosas importantes que en el discurso tal vez me gustaría resaltar, ¿no? O sea, la oportunidad de ampararnos, nosotros como APAR siempre estamos tratando de defender al sector completo y ver por los intereses del sector, ¿no? Entonces, la oportunidad es no diría única, como dice Andrés, todavía va a haber pudiera haber una oportunidad posterior, pero la verdad es que el costo de irnos ya cuando te estén afectando y te digan ya pasaste el 50%, ya estás afectado, ya te voy a suspender durante un año, pues ya perdió mucho el sentido de lo que estamos buscando. Ahorita sí, como autoaplicativo, sí es una oportunidad única. Muchos de los amparos que se promovieron anteriormente, pues justo tienen la perfecta continuidad ya después del sobreseimiento ahorita con el padrón. Entonces, es claro que va a haber una buena lluvia de amparos porque en la primera etapa estuvimos cercanos a más de 500 amparos, por ahí de los 600, y ahorita lo que estamos buscando pues es ojalá, y esto nos ayuda mucho en tener voz también en el cabildeo. La primera recomendación es, ustedes necesitan ampararse porque son sus derechos, hay muchas violaciones, principios de igualdad, de equidad, de libertad, de libre desarrollo y personalidad, ¿no? También, todo lo que normalmente comentamos con un café, lo que nos parece que simplemente no entendemos, ¿no? Eso es lo que los abogados le dan estructura, explican realmente cuál es tu derecho y es lo que van a pelear, ¿no? Entonces, definitivamente es importante ejercer el derecho ciudadano, de ampararse, y por ahí sería la primera recomendación porque es tu negocio y tú importa. Ahora, desde una defensa sectorial, y lo que hemos estado haciendo desde APAR, es muy importante este tipo de herramientas porque lejos del cabildeo político, de la diplomacia que tenemos que tener con ellos, que ustedes puedan pensar, no, pues es que cómo te vas a amparar, ¿no? Es como balconearte, es todo lo contrario. Ampararse te da voz, poder, posición, seriedad en la mesa de negociación. Justo fue algo que nos abrió muchísimas puertas, saber que éramos una comunidad unida, que conocíamos nuestros derechos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, es también bien importante que nos ayuden a tener estas herramientas, y también lo vean en términos de la defensa del sector, porque pudiera haber la posibilidad, y también nosotros continuamos en ese camino de cabildeo, de poder hacer algunas modificaciones, recordando que la ley, pues obviamente tiene 3 restricciones. Hay unas que afectan a todos, que es el 50% de ocupación, hay otras que afectan a menos, que es, por ejemplo, el límite de inmuebles por propietario o poseedor, y hay otras que afectan a mucho menos, como el límite de habitaciones por inmueble, ¿no? Entonces, hay unas que son más fáciles y otras que son más complejas. Por eso es importante atacar absolutamente todos los flancos. O sea, sí creo que ahorita es el momento de estar unidos, de que se muestre esa unidad del sector también con la parte de los amparos, ¿no? Y bueno, eso sería una parte que me gustaría a mí agregar de eso. Ahora, también Manuel, y no por hacer muy extensa mi intervención, mencionó la parte del registro. Aquí me gustaría hacer algunas precisiones. Dentro de las acciones que estamos haciendo de APAR y del Frente Unidos por la Hospitalidad, estamos haciendo un llamado a que la parte del registro lo detengamos lo más posible, de ser posible llevarlo al límite de los 90 días.
Esto también es por exactamente lo mismo que estamos platicando, o sea, para tener seriedad, ahorita el que no tenga atracción, el que sepan las autoridades que mientras estamos en las mesas de diálogo, eso está como un stand-by para nosotros, hace mucho sentido y que vean el resultado de decir, ok, pues en la ventana de amparos sucedieron muchos amparos, etcétera. Entonces, y menciono esto en particular porque hay una duda sobre si el registro es de 30 días o de 90 días. Y esto fue una información que la autoridad, entre que se confundió, se tropezó o algo por el estilo, pero los 30 días son para el registro de plataformas, es decir, Airbnb, Booking, Expedia, etcétera, no de anfitriones. Los anfitriones tenemos 90 días, entonces también eso sería importante. Todo suma, ¿no? O sea, si de repente vemos que el padrón tiene sus retos, eso definitivamente es algo que Andrés y el despacho están considerando ya como algo, pues, como posibilidades de amparo también, específicamente sobre lo que menciona Andrés, de si ya existe una jurisprudencia sobre el 50%, pues también puedes ir contra el registro, etcétera. Entonces, créanme que esta comunicación la estamos haciendo abierta para que sus amparos pues, puedan ser fructíferos y lograr justo el éxito. Y bueno, pues quería yo más o menos agregar esto y agradecerle a Andrés porque sí, la claridad es bastante con toda su ponencia. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Te lo agradezco muchísimo, como siempre. Pues nada más, yo quisiera agregar una última pregunta. Y recuerdo que es básicamente la misma pregunta que te hice, Andrés, hace un par de años. Bueno, no recuerdo si fue el año pasado. Con el tema de los jueces. Con todo esto que ya llevamos, pues prácticamente nuevos jueces, ya instalados. ¿Cómo estás viendo tú este tema de los jueces, de lo que están fallando y cómo están fallando? Es algo que está en los medios, que escuchamos mucho, hay mucha información al respecto. Creo que todos nos hemos formado una idea de la situación, pero no tenemos claro cómo están actuando y efectivamente si se está viendo una cargada fuerte por parte del partido, ¿no? Del partido que está en el poder. Dos cosas. La primera tiene que ver con un tema estadístico y de números. Solo la mitad de los jueces y magistrados se fueron en 2025, ¿no? Entonces, eso de entrada ya nos coloca en un 50-50. Tengo el 50% de posibilidades de que mi asunto caiga en un juez electo y tengo el 50% de probabilidades de que caiga en un juez anterior. Okay. Partiendo de que los anteriores sean mejores que no necesariamente, ¿no? La verdad es que nos hemos llevado las sorpresas gratas de jueces electos, preparados, con ganas. También muchos de los electos son jueces que llegaron que vienen del Poder Judicial, que eran secretarios en juzgado y que, pues bueno, pues ahora se saltaron su escalera. En lugar de pasar por todos los escalafones, pues ahora ya son jueces. Pero muchos de los electos son jueces que vienen de los juzgados, ¿no? Entonces, eso. Dos, ¿hay jueces malos, muy malos? Definitivamente los hay. Sí nos hemos topado, pero no en la Ciudad de México, más hacia el interior de la República. Y a ver, yo soy de Oaxaca, no tengo nada en contra de la provincia, pero sí más hacia el interior de la República nos hemos encontrado con jueces un poco menos preparados. En la Ciudad de México no ha sido la regla, la verdad. Insisto, partiendo de que solo el 50% se fue. Por ejemplo, en materia administrativa, que son los juzgados que van a conocer de estos amparos, tenemos 18 juzgados de distrito. Entonces, 9 son nuevos y 9 son viejos. Y de esos 9 nuevos, pues puede que la mitad mínimo sean buenos, ¿no? Entonces, eso es bien claro y es un tema estadístico, no es un tema ya de subjetividad, sino completamente estadístico. Ahora, y bueno, ya lo adelanté, ¿que hay jueces malos? Sí los hay. Sí los hay, sí nos han tocado jueces inexpertos, sí nos han tocado jueces flojos, pero al menos tratándose de normas locales como lo es esta, no hemos todavía visto, al menos no yo, ese decantarse por el partido. Hemos visto más inexperiencia y hemos visto más flojera, pero no nos ha tocado ningún tema en el que sea muy notorio que se fueron por un tema
oficialismo de gobierno. Exactamente. Pero este es un tema político. Este sí es un tema político. Definitivamente es un tema político. Así es. Por eso lo pregunto, porque sí es un tema, está muy politizado ya toda esta situación. Y pues bueno, es la pregunta que tenía. Muy bien, pues creo que con todo esto ya, nos respondiste, creo que todo, ya no hay más preguntas. Entonces, pues te agradezco nuevamente, Andrés, tu presencia el día de hoy. Voy a pasar ¿cómo se llama? El video a toda la gente que participó. Nada más lo necesitamos editar, pues la parte del principio. Y junto pondré todos tus datos para que en dado caso de que la gente quiera entrar en contacto contigo, pues se comunica directamente contigo. ¿Me parece? Perfecto. Nada más un friendly reminder que tenemos el tiempo encima. Mañana nos queda una semana y 2 días para presentar el amparo. Entonces, así para es, quienes todas aquellas personas que ya tengan... mucho. Correcto, y el objetivo de este webinar era justamente eso, ¿no? Es darles información y que supieran la urgencia. Y pues esta es la última, pues digamos que es la última oportunidad para poder defenderse en un aspecto tan delicado como estos. Muy bien, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Andrés. Te deseo lo mejor para esta semana y gracias a todos los que pudieron participar el día de hoy en este webinar. Hasta luego, saludos, Juan Pablo. Saludos. Gracias, saludos. Gracias, Juan Pablo. Te agradecemos mucho tu presencia también. Muchas gracias. Pues que tengan excelente tarde. Un gustazo, como siempre. Igualmente. Hasta luego.